algunos. Uno siempre tiene que saber que por lo menos uno se tiene que salvar y de ahí para arriba. Miren qué alta nos pone la vara el Señor. Pero lo curioso es que hay gente que no sabe compartir a Jesús. Sí sabe dar un tratado, pero no saben compartir a Jesús. El otro día me pedían oración por Facebook y le dije a esta hermana egresada del Instituto Bíblico, le dije, hágale la oración de fe. Y me dice, ¿me puede mandar la oración de fe? Yo me quedé con un gran signo de pregunta. Digo, entonces, entran a estudiar, pero no salen formados, solamente salen con conocimiento. Porque que no puede hacerle una oración de fe a un familiar que se le está muriendo, después de que estuvo 3 años en un instituto bíblico, se queda uno con una gran interrogancia. ¿Sí? Ok, vamos a ir a la hoja, ahí donde dice cómo compartir a Jesucristo. Y hay algunas preguntas que quiero que usted responda, por eso le dije que ya es suyo. Ahí usted puede escribir y dejar. El hermano allá atrás no tiene. Ok. Es la página 1, donde dice cómo compartir a Jesucristo. La primera pregunta es, ¿tiene fe en el poder y en la soberanía de Dios? Responda, no me diga amén. Ponga su respuesta en la hoja para que Dios lo vea. ¿Sí encontraron cuál es o no? Porque todavía los veo perdidos algunos. En la parte de arriba dice cómo compartir a Jesucristo. Está después de lo que vimos ayer. ¿Ya lo encontraron? ¿Quién no lo ha encontrado? Ya, ok. La primera pregunta es, ¿tiene fe en el poder y la soberanía de Dios? Responda a su pregunta y responda en su hoja. Tenga mucho cuidado con lo que responde. Dice el verso 2, la segunda pregunta, ¿cree que el Señor Jesús puede usarle a pesar de su debilidad e incapacidad? Porque muchos dicen, yo no estoy preparado, yo no estoy listo, pero recuerde que Dios usa gente común para hacer cosas extraordinarias. Si nosotros analizamos de dónde sacó Jesús a sus discípulos, de las escuelas rabínicas, ¿de dónde lo sacó? De la sociedad, del trabajo, ¿sí o no? ¿Pedro qué era? Pero dice la Biblia que era vulgo y sin letra. Mas sin embargo hoy hablamos ¿de quién? ¿Del pescador vulgo y sin letra o del apóstol Pedro? Pero él era una persona que no tenía educación ¿cómo se dice? Académica, ¿sí? Pero Jesús lo vio como un buen prospecto para usarlo. Entonces, la pregunta es, ¿usted cree que Dios lo puede usar a pesar de lo que usted pone como limitante? Porque mucha gente dice, es que como Moisés, es que yo no sé hablar. Y Dios le dijo, no te preocupes, tu hermano va a traducir. Porque somos buenos para poner excusas, ¿o no? Ahora, la pregunta es si nosotros creemos que el Señor puede usarnos a pesar de las limitaciones y las excusas que ponemos. No me mire a mí, responda a su hoja. No es mucho lo que tiene que poner, ¿es sí o no? Punto número 3. ¿Cree que el Espíritu Santo le guiará, le infundirá valor y le ayudará en su trabajo y obrará eficazmente en las vidas de aquellos con quienes va a hablar? ¿Sí o no? Si se da cuenta, todo tiene que ver con la fe. Punto número 4. ¿Cree que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, como dice Hebreos 4:12. ¿Cree que la palabra tiene ese poder? Punto número 5. ¿Cree que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, como dice Romanos 1:16? ¿Sí o no? No es necesario que lo busque. Yo le pongo la referencia para que sepa que lo que dice la pregunta está basado en un fundamento bíblico. Entonces, la pregunta número 1, ¿cuántos respondieron sí? Levanten la mano. Muy bien. La pregunta número 2, ¿cuántos respondieron sí? Perfecto. La pregunta número 3, ¿cuántos respondieron sí? Ok. La pregunta número 4, ¿cuántos respondieron sí? Bien. Y la última, la número 5, ¿cuántos respondieron sí? Ok. Donde dice importante, si pudo responder en forma afirmativa a las preguntas anteriores, entonces le será fácil compartir a Jesucristo con otras personas que no son salvas. Diga conmigo, será fácil. No será difícil. Ok, respondió sí. Entonces usted es candidato para convertirse en un ganador de almas. Y aquí, en el segundo punto, les voy a hablar de 5 puntos para tener muy en cuenta cuando compartimos a Jesús. El punto número 1 es: recuerde que su propia vida constituye una porción muy importante de su testimonio. Porque muchas veces queremos que la gente conozca a Jesús, pero nosotros no lo reflejamos. ¿Estamos aquí? No es suficiente salir con una gorrita, con una playera, con una insignia bíblica, con un texto bíblico, si nuestra vida no está reflejando a Jesús. Recuerden que cuando a Jesús le dijeron, muéstranos al Padre, Él le dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí como yo soy de. ¿Ok? Entonces tenemos que tener en cuenta que nuestro testimonio, nuestra vida, es una parte muy importante cuando salimos a compartir a Jesús. Porque mucha gente a veces no comparte el Evangelio cerca de donde vive porque sabe que no están dando buen testimonio. Entonces, mientras más lejos vaya y menos me conozcan, mejor. Diga un amén casual al menos. ¿Ok? Bien. Dice, nuestra vida debe reflejar a Jesús. Para que Dios pueda usarnos, no es tan importante el tiempo que llevamos en el camino del Señor, sino el comportamiento que tenemos en el camino del Señor. Porque muchos a veces confunden antigüedad con madurez. Y hay gente que es muy antigua y es muy inmadura. Hay gente que apenas llegando al Señor, usted sabe, ya quieren servir, trabajar, ya quieren salir. Y mucha gente, le llaman los bomberos cristianos, van y los apagan diciéndole, estás en el primer amor. Así estaba yo cuando me entregué y mira cómo quedé. ¿Verdad? Entonces, el asunto no es cuánto tiempo yo llevo, sino cuál es mi comportamiento en el camino. ¿Sí? Entonces, a veces tenemos miedo de salir y quedar avergonzados porque nosotros sabemos que no estamos bien delante del Señor. Entonces es mejor
decir, yo desde aquí los apoyo, ¿verdad? Yo voy a orar por ustedes en el templo para que Dios los use afuera, y algunos se escudan o se refugian, no saliendo, porque como dicen comúnmente, traen cola que les pise. Seguimos. Nuestra vida debe ser una alabanza para Jesucristo. Mire lo que dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 12. Ellos no tienen material. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Dice, no tenga en poco tu juventud, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y ¿qué? Y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Verso 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pero mire lo que dice el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te... ¿Será importante el testimonio? ¿Qué es lo que más habla comúnmente la gente hoy de los cristianos? ¿Cosas buenas o malas? La pregunta es, ¿están levantando falso o están hablando de lo que conocen? Yo he escuchado a mucha gente. No, yo tengo un vecino, bueno, él dice que es cristiano, pero como veo que vive no parece que fuera nada cristiano. Y a veces la gente no es muy buena a la hora de oír, pero sí es buena a la hora de... Y los cristianos, aunque no nos guste, somos como los modelos. Estamos modelando delante de la sociedad. No estoy diciendo que tenemos que buscar ser religiosos, hipócritas o perfectos, sino que nosotros tenemos que saber que nuestra vida cada día debe ir reflejando a Jesús. Yo soy de las personas que creo que no somos perfectos, pero podemos ser correctos. Dice la Biblia que nosotros vamos a la estatura del varón perfecto y que todos los días tenemos que ir siendo mejores de lo que somos, no peores. Entonces, por eso es que a veces la gente se reprime o la gente se resiste a salir a las calles porque no es lo mismo venir al culto que salir afuera. Aquí adentro todos parecemos, pero no todos somos. Y afuera podemos ser avergonzados por el mismo diablo. Entonces es mejor donde estoy a tener que salir y ser avergonzado. Pero tengan en cuenta algo. Jesús dijo, el que me niega delante de los hombres, yo lo negaré a él delante del Padre y delante de los ángeles. Entonces, a veces salir a la calle nos ayuda a tener un mejor testimonio. Porque mientras no estamos haciendo nada, entonces podemos meter la basurita abajo de la alfombra. Pero cuando salimos a las calles, entonces, de alguna u otra manera, el estar sirviendo para ganar las almas hace que yo pueda vivir una vida mejor de la que estoy viviendo. ¿Me siguen? Porque afuera, ¿quién tiene el control de la sociedad? ¿Quién tiene el control de las almas? El diablo. ¿No dice eso la palabra? Que el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Y nosotros cuando salimos, ¿a dónde salimos? Afuera. Por eso yo no entiendo cómo la gente cristiana aborrece
o desprecia lo que Dios ama. Porque dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios ¿a quién? Pero no está hablando del planeta, no está hablando del universo, está hablando de las almas. Y nosotros a veces nos dirigimos hacia la gente que no es cristiana de una manera muy despectiva. Mira aquel borracho, mira aquella mujerzuela, mira que y siempre señalando, juzgando y criticando, y no estamos haciendo lo que el Padre hace, que es ¿qué? Amar. Por eso le digo, evangelizar es ¿qué? Amar. Y ayer vimos que Dios ama una iglesia que ama las almas como Él las ama. Parece un trabalengua, pero es así. Dios ama una iglesia que ama las almas como Él las ama. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y dice, el Espíritu Santo trabaja más eficientemente por medio de un discípulo con buen. Entonces, si el Espíritu es santo, ¿dónde habita Él? ¿En un lugar? ¿Cuántos saben que la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo? Ok, entonces para el Espíritu Santo es más fácil trabajar con alguien que dé buen testimonio que con alguien que da mal testimonio. Porque fluye más a través de un vaso limpio que de un vaso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces, nuestro testimonio es de alguna manera reflejar a Jesús a través de nuestra conducta o comportamiento. ¿Sí? Muy bien. En segundo lugar, algo que algunos no hacen, y es bueno que lo aprendan a hacer, gánese el derecho de ser escuchado prestando una atención cuidadosa a la persona o a las personas que les comparte. Recuerde que también tenemos que, porque a veces ametrallamos a la gente y ni siquiera le dejamos expresar su necesidad. Tenemos que aprender a ganarnos el derecho de ser escuchados. Si queremos que nos escuchen, aprendamos a... Porque a veces hablamos nosotros, le decimos, ¿quiere recibir a Jesús? Cierre sus ojos, oramos, y nunca supimos la necesidad que la persona tiene. Y empezamos a orar por cosas que en realidad la gente no necesita. Porque cuando uno se gana el derecho de ser escuchado, de alguna manera se está informando para tener una dirección en cómo llegar al corazón de la gente. ¿Me van siguiendo? Entonces, Jesús fue amigo de los pecadores y a menudo se sentó con ellos a comer, según Lucas capítulo 15, verso 1 y 2. Diga conmigo, Jesús fue amigo de los pecadores. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto sociabilizar con la gente? Lo que le decía recién. ¿Por qué a la gente que no es como nosotros las despreciamos, los marginamos y es como que no sentimos lo mismo que sentiríamos por cualquier hermano de la congregación? Porque no tenemos amor. Por eso es que a Jesús no le importaba que los religiosos le dijeran, su maestro es un bebedor y es un comilón porque anda con los pecadores. Le voy a comentar algo que estudiando el libro de Usos y Costumbres Judías, dice que cuando Jesús se sentaba a comer, dice que las casas tenían como un porchecito y afuera había una mesa. Entonces, cuando la gente pasaba por el camino, dice que veía a la gente que estaba, pero la veía de perfil. Entonces pasaba así y miraba y no alcanzaban a identificar si era o no era. Dice que Jesús a propósito se paraba de frente a donde pasaba la gente para que vieran que Él era el que estaba con los pecadores. Por eso es que los
los fariseos, dice, se enojaban tanto y él les dijo, dice, y escuchándolos, les dijo, yo no vine a los sanos, yo vine a los enfermos. Yo no vine a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y eso para los religiosos hoy en día es algo irritable ver que un cristiano, un pastor, a veces ande con gente que ellos no se juntarían. Por eso cuando ven a Jesús hablando con la mujer samaritana, para ellos fue como diciendo, ¿qué hace el maestro con esa mujer? Y encima samaritana. Y encima que acaba de decirle que trae 5 maridos. Y era como muy despreciable para ellos que el Señor estuviera hablando con esa mujer. Pero note algo, que cuando usted lee en el libro de Juan, el capítulo 4, dice que le dijo a los discípulos, me es necesario pasar por Samaria. ¿Y para qué quería pasar por Samaria? Para encontrarse con esta mujer. Y los discípulos ni por acá se les cruzó que esa mujer se iba a convertir en una gran evangelista, que iba a traer todo su pueblo a conocer a Jesús. Se da cuenta que a pesar de la incapacidad, la debilidad que podamos tener, Dios nos puede ¿qué? Usar. Espero que todos hayan puesto sí y no que ahora le pongan sí, borren el no. ¿Me va siguiendo? Ok, mire lo que dice aquí. En lugar de tener solo el deseo ferviente de dar un testimonio verbal, gánese la confianza de la persona interesándose. ¿Por qué? Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando usted esté hablando con la gente, muéstrele a la gente que está atenta a lo que le está diciendo, que no está pajareando, que no que está con el celular. Disculpe, que tengo que contestar un mensaje. Ay, disculpe, que me entró un mensaje. Porque la gente se da cuenta cuando a uno le interesan sus problemas. Y es lo que hacía Jesús. Jesús, cuando se acercaba a la gente, Él se interesaba por ellos. Por eso se enojó tanto con lo que hicieron los discípulos cuando no pudieron liberar a un muchacho endemoniado. Dice que se enojó tanto que le dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo, le dijo, tráiganlo para acá. Se sintió como avergonzado. Jesús diciendo, los tengo todo el día conmigo, le estoy enseñando todos los días y ahora 12 no pudieron con un endemoniado. Y dice que el Padre, escuche, que cuando el Padre sale entre medio de la multitud, los exhibe a los discípulos y le dice, mi hijo trae este problema y lo traje a tus discípulos para que lo liberaran y no pudieron. Y cuando nosotros no mostramos interés por la necesidad de la gente, no es agarrar un tratado, golpear una puerta y decirle, Cristo lo ama. Cuando pueda lea el tratado. Lo esperamos en la iglesia, ahí tiene el teléfono, ahí está. Hermano, eso es como si pasa alguien y le dice, le dejo esta publicidad, vendemos enchilada en la esquina cuando se le ofrezca. ¿Lo hace eso la gente o no lo hace? Claro. A veces la volantean, esa es la palabra. Eso no es evangelizar. Por eso es que hay que a veces imitar las cosas buenas que otros hacen. Usted ve a los testigos de Jehová, le golpean la puerta, lo saludan, le dicen cómo está, cómo amaneció. Yo todavía me acuerdo de la mamá que era mi novia cuando yo estaba en Argentina. Dice que llegaron 2 mormones a golpearle la puerta, y ella cristiana obviamente, y golpearon la puerta de su casa y le dijeron buenos días, ¿cómo está? Dios le bendiga, tendrá 5 minutos de su tiempo que nos pueda brindar. Le dice, mire, yo quisiera darle tiempo, pero tengo la cocina, todavía no termino, estoy lavando, tengo la casa al revés, por eso no tengo tiempo ahora, vengan en otra ocasión.
y le dice uno de ellos, ¿y si le ayudamos a recoger su casa? Permítanos servirles. Y los dos se arremangaron las camisas, se puso uno a limpiar, otro a recoger. Dice que le dio hasta vergüenza ajena decirle, no, ¿cómo no le voy a dar tiempo? Le pasó, me contaba ella, dice, me pasó lo del rey Agripa, cuando le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Ella le iba a decir, por poco me persuaden a ser mormona. Igual que nosotros. No miento en lo que digo. Entonces, por eso es que es tan importante saber salir a la calle. ¿Sí me entiende? No es simplemente salir por salir, sino saber a qué salimos. ¿Me van siguiendo? No le estoy diciendo que se ponga de ama de casa a todos los que le golpee la puerta, pero a lo que voy es cómo la gente se gana el derecho para ser ¿qué? Escuchado. A veces hay gente, hermanos, que ni saluda. Yo he tenido que hacerlo en vivo y en directo. Le digo a los hermanos, saluden, sean amables. No, van con su cara tosca, o sea, repartiendo tratados, no hablan, no abren la boca. No, esa gente no conviene, hermanos, porque en vez de acercarlos, los aleja. La presentación, ese otro tema. La imagen que tenemos que darle a la gente. Permítale que le comunique sus preocupaciones. Pregúntele cuáles son sus necesidades apremiantes. Con el solo hecho, escuche, con el solo hecho de ser un buen oyente, abrirá la oportunidad para compartir a Jesús con otras personas que no son. ¿Estamos de acuerdo? Diga conmigo, lo cortés no quita lo valiente. Mire, cuando uno se gana el derecho de ser escuchado y muestra interés en la necesidad de la gente, hasta la misma gente le dice, no se puede quedar, voy a llamar a una hermana mía que vive aquí cerquita para que también oren por ella. Tengo un sobrino, si le hago una llamada, usted podrá orar por él. Cuando la gente sabe que uno está interesado en sus problemas, la misma gente convoca gente. ¿Qué es lo que hizo Cornelio? Fue y buscó toda la gente. Nadie le dijo nada. Él fue y llevó a la gente, ¿para qué? Para que escucharan lo que se les iba a hablar. Entonces, tenemos que ser un poquito más amables, menos parcos, menos secos, menos rancheros. Porque algunos dicen, yo así he sido toda la vida. Y así Dios me salvó y así me voy a quedar. No, recuerde que hay cosas que sí se pueden cambiar. Si no, imagínese Saulo. Saulo tendría que haber seguido siendo un bandido. Y sin embargo, dice la Biblia que él se llamaba Saulo, pero Dios lo convirtió en un Pablo. Saulo es el más grande, Pablo el más pequeño. Y él mismo dijo, yo no debería haber nacido, yo soy el abortivo. Mientras los otros discípulos buscaban posición, él buscaba servir. Porque uno buscaba estar a la derecha y otro a la izquierda. Y él dijo, yo ni siquiera tendría que estar aquí. Y él termina diciendo en 1 Corintios 15:10, soy lo que soy por la gracia que Dios me ha dado. Y no he sido yo, sino ha sido la gracia de Dios en mí. Amén. Entonces, tenemos este punto, es muy importante.
Porque recuerde que cuando la gente nos ve, ¿a quién tienen que ver en nosotros? ¿A quién tienen que ver? Y quizá le digan en su ignorancia, la gente le puede decir, es que usted tiene como un ángel, usted tiene como un no sé qué. No, no es ni ángel ni no sé qué, es el Espíritu Santo que se está reflejando en su vida. Es el mismo Dios diciéndole a esa persona qué necesitas, en qué te puedo ayudar. Recuerde que la iglesia representa a Jesús, pero no porque hay un rótulo, un cartel afuera y ven un edificio, sino que nosotros somos la iglesia sin cartel, pero con la presencia de Dios. ¿Sí me sigue? Entonces, si vamos a salir, tenemos que salir con tiempo. No salir, es que la pastora dijo que era media hora, ya llevamos 40 minutos y no sirve. Porque todo lo hacemos porque nos obligan a hacerlo, pero si no nos obligaran quizá ni lo haríamos. Pero es que es la única manera de poder sacar a la iglesia a la calle. Recuerde que hay que sacar a Jesús a la calle. ¿Sí me entiende? Porque es muy bonito sentir la presencia de Dios, oír la palabra, ser ministrado. Es muy bonito eso. Pero es más bonito poder compartir a Jesús con alguien. ¿Ok? Bien. Esto demuestra, página 2, que se interesa más por la situación que atraviesa la persona a la que se desea evangelizar, lo que dará como resultado que tenga una persona más dispuesta y atenta a escuchar el testimonio de Cristo que le va a compartir. Cuando la gente se dio cuenta que uno los escuchó, no le queda otra que ¿qué? Que escuchar. Por eso ahí aplica que lo que se siembra, pero si nosotros llegamos a darle un montón de cachetadas con la Biblia y a decirle, usted necesita a Jesús, y no diga que no, si ni habló, ya el hombre dice, bueno, lo que usted diga está bien. Y a veces la gente se entrega a Cristo por miedo y no por amor, porque le hablamos más de la condenación que del perdón, del arrepentimiento y del amor de Jesús. Punto número 3. Al dar testimonio, es importante recordar que no se está presentando una fórmula, un bosquejo o un plan sistemático de salvación, sino más bien a la persona del Señor Jesucristo. No necesitamos haciendo tantas fórmulas y tantas cosas y siendo tan metódicos. Recuerde que al que tenemos que dar a conocer a quién es, a Jesús. Pero si yo no lo conozco, ¿cómo lo voy a dar a conocer? Si a mí no se me ha revelado, ¿cómo lo voy a revelar? Quiere decir que lo que necesitamos primero es tener un encuentro personal con Jesús, haber tenido una experiencia de primera mano. ¿Por qué cree usted que cuando Saulo tiene esa experiencia con Jesús, él le hace 2 preguntas? Recuerda, la primera, ¿quién eres, Señor? ¿Cuál era el deseo que él tenía? Saber quién era Jesús. Y la segunda, ¿qué quieres que yo haga? Quiere decir que la segunda tenía relación con la primera. ¿Cómo voy a hacer algo si primero no sé quién eres? Ahora, sabiendo quién eres, sé lo que tengo que hacer. Curiosamente, Saulo pensaba que lo que hacía persiguiendo y matando cristianos era servir a Dios, ¿o no? Y él pensaba que los que estaban equivocados eran los del camino, les llamaba así. Pero cuando él tiene ese encuentro, dice la Escritura que después de estar 3 días ciego, sin comer ni tomar nada, dice que cayeron como escamas de sus ojos, recibe el Espíritu Santo y me gusta esto, dice, y enseguida predicaba a Cristo. Entonces, ¿qué será tan necesario para uno? Lo primero es tener un encuentro con Jesús.
que se me revele ese Cristo resucitado, para que cuando yo salga a la calle no salga con fórmulas y métodos y bosquejos, sino salga a dar a conocer al que conozco, a compartir al que está dentro mío. Y el evangelismo es más efectivo cuando salen personas que han tenido esa experiencia de primera mano con el Señor. Como dicen los americanos, face to face, cara a cara, mano a mano, corazón a corazón. Porque yo digo, ¿cómo puede ser que en 3 días Saulo se convirtiera, siendo el mayor perseguidor de la iglesia, en el mayor defensor? La pregunta es, ¿qué pasó con Saulo que no ha pasado con nosotros? No hemos tenido un encuentro personal con el Señor. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Hay mucho silencio. Dicen que el que calla otorga. Bueno, es que es muy diferente. Sí, sí, no, está bien la pregunta. Cuando yo hablo de ser amigos, es con el propósito de ganarlos. O sea, yo no estoy hablando de ser amigos de pecadores con los cuales yo peque, que es lo que pasa a veces con los jóvenes. El profeta Jeremías, hablando Dios a través de él dijo que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Cuando Jesús se hacía amigo de la gente, es porque Él quería llegar al corazón de la gente. Cuando yo hablo de amistad, hablo de que no podemos ser tan secos de solamente dejar un tratado en la mano y olvidarnos de con quién hablamos ni con quién nos relacionamos. La idea es que cuando uno tiene relación con la gente de alguna manera lo puede buscar a uno. ¿Para qué? Para que uno pueda seguir hablando, compartiendo, porque a veces la gente en 10 minutos, 5 minutos, no puede conocer lo que verdaderamente es Jesús, pero puede de alguna manera quedar tocado, quedar interesado. Y entonces cuando uno le dice, mire, aquí tiene mi teléfono, aquí tiene mi nombre, si quiere me puede hablar, lo que usted necesite, estoy para servirle. Entonces, ¿qué comienza ahí? Una relación. Pero a veces salimos a evangelizar y es un evangelismo muy abstracto, como que es un evangelismo así, muy de hoy sí, mañana Dios sabe. Y no nos interesamos tanto en lo que la gente está ¿qué? Necesitando. Por eso cuando se habla de que Jesús comía con ellos, es como que Él se sentaba y de alguna manera hablaba con la gente, escuchaba a la gente para después ser escuchado por Él. Pero Él les dedicaba algo que nosotros comúnmente no les dedicamos, que se llama tiempo. Sí, por eso estoy hablando de relacionarnos. Pero cuando uno le demuestra el interés. Sí, sí. Está muy bien. Es que lo que tenemos que entender, que Dios no nos limita
en cuanto a lo que yo decía ayer, las estrategias. La visión es una, las estrategias pueden ser muchas. El tema es que nosotros ante la sociedad tenemos que vernos como una solución, porque a veces la gente nos ve tan raros que es como que no tienen ellos el interés de juntarse. ¿Por qué? Porque hemos creado como que nos cosemos muy aparte. ¿Sí me entienden? O sea, los demás por allá y nosotros por acá. Y el poder integrarlos, por ejemplo, usted a través de un torneo de fútbol, se pueden hacer muchas actividades con un fin evangelístico, ¿sí? Pero la idea es que cuando vayan llegando, ellos vayan de alguna manera sintiendo que es un ambiente en el que ellos pueden estar, porque la gente que está afuera cree que aquí no puede entrar porque aquí hay todos santos inmaculados de la Asociación Evangélica de los Cristianos de los Últimos Tiempos. No sé si me van entendiendo. Entonces, cuando uno le dice, te invito a la iglesia, no. Porque ellos dicen, ¿cómo voy a ir a la iglesia si yo todavía fumo, tomo, digo malas palabras? Entonces, como que no es candidato a pisar este lugar. Es que, miren, yo les voy a decir algo. Si nosotros no tenemos interés por la gente se da cuenta. Es como todo. Es como cuando usted sale a vender algo. Si no está convencido de lo que venden, no va a vender nada. Pero el que realmente está convencido de lo que está vendiendo, aunque no sea un producto muy wow, pero vende más que el que pueda traer un producto de buena calidad y no sepa vender. Porque siempre dicen que cuando uno sale a la calle tiene que estar convencido de lo que va a ofrecer, porque si no estoy convencido yo, no voy a convencer a la gente. ¿Sí me van entendiendo? Aunque es el Espíritu Santo el que redarguye, el que convence, pero cuando uno está presentando a Jesús y lo hace con esa pasión, la gente queda atrapada. Pero si yo digo, bueno, está bien, no, yo como quiera lo hice, ahí Dios que se arregle con él. Y a veces salimos así, con ese desinterés. Y usted cuando tiene la oportunidad de hablarle a alguien de Jesús y tiene tiempo para escucharlo, usted tiene que decir, este no se me va, esta no se me va. Y yo a veces me he subido a un taxi, por ejemplo, y empezamos a hablar de cualquier cosa y termino haciendo la oración de fe con él. Pero no me subo y usted arrepiéntase porque se va al infierno y usted sabe que el diablo si lo mata y no tiene a Cristo en su corazón va a arder en el fuego y empezamos, la gente se asusta y dice no, de una vez. ¿Sí me entienden? Tenemos que entender que mucha gente afuera no sabe lo que es el amor, no sabe lo que es una familia, no sabe lo que es un cariño, no sabe lo que es tiempo de padre ni de madre. O sea, estamos viviendo en una sociedad que cada vez se va deteriorando más, se va degenerando más, se va depravando. No piense que vamos a salir a la calle a encontrar puras peritas en dulce, hermano. Vamos a encontrar gente de todo tipo y nosotros tenemos que tener un amor universal, un amor para todos, no ser selectivo, no te acerques con aquellos deben ser de los malitos. Es correcto. Por ejemplo, dice en Mateo 9:35 que cuando Jesús vio a la gente, tuvo compasión. Con solo mirarla y poder ver la necesidad, él tuvo compasión. Lo que decía, no, fue empático, no fue apático. Nosotros, hermanos, convivimos con la necesidad todos los días, ¿sí o no?
el que viaja en camión, el que viaja en taxi, el que trabaja todos los días. Es más, estamos trabajando y estamos escuchando gente que tiene necesidad. ¿Pero qué hacemos nosotros? No, mejor que ni sepan que soy cristiano, yo soy de la secreta. Y ahí Dios poniéndonos la gente como a Felipe. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate a ese carro. Nunca Felipe le dijo, pero ¿quién viene en el carro? Y si viene un loco y me quiere matar. Y no, dice que inmediatamente se acercó. Y le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Y de repente le explica, entiende, y el tipo hasta se quiso bautizar. Y le dijo Felipe, si crees bien puedes. Bueno, de una vez. Y dice la Escritura que nunca más lo volvió a ver. En la Biblia Plenitud aparecen ciertos comentarios y en uno de los comentarios dice que ese fue el primer cristiano de raza negra que se convirtió en el Nuevo Testamento, que llegó a su tierra, llegó a su pueblo y levantó la primer iglesia de morenos a la cual permanece hasta el día de hoy. Cuando Dios te dice acércate a alguien, es porque Dios tiene propósito con esa persona. Quizás no sepa ni cómo se llama, ni de dónde viene, ni de cómo vive, ni nada, pero Dios te está usando como un medio, como un contacto entre Él y la persona que Él quiere tocar y que quiere salvar. ¿Me entienden esta parte? Entonces, por eso es importante este punto, que al dar testimonio, entonces recuerde que estamos presentando ¿a quién? A Jesús. ¿De quién tenemos que hablar? De Jesús. ¿La gente a quién necesita? Dice más abajo, las escrituras que aprenda de memoria deben darle seguridad y confianza para utilizar la Biblia de forma práctica al hablar de Cristo. No podemos titubear cuando estamos predicando el Evangelio. No podemos meter cualquier cita que decimos una cita y mencionamos otra. La gente tiene que saber que estamos hablando con seguridad. Porque recuerde que la palabra tiene poder, pero debe ser predicada con convicción. Por eso dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, dice, cuando estuve delante de ustedes, mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de Espíritu Santo y poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en sabiduría de hombre, sino en el poder de Dios. Cuando uno está hablando, está predicando, tiene que tener esa convicción, esa seguridad. Por eso hay que leer la Biblia, hermanos. No podemos salir a evangelizar y no tener conocimiento de la palabra. Y sacarla como un amuleto de la suerte, hermano. Que a veces la llevamos nada más para que la gente vea que traemos Biblia. Pero a veces ni la abrimos para predicar. No, tenemos que salir y tenemos que saber lo que vamos a hablar y hacerlo con convicción, con certeza. ¿Estamos de acuerdo? No obstante, no cometa el error de pensar que en todos los casos puede comenzar con un versículo de la Biblia y pasar metódicamente de un texto a otro, lo que le decía recién. Por ejemplo, yo cuando comienzo a hablar con la gente, no es que le digo, abra su Biblia, no. O sea, empiezo a hablar de tal forma que yo espero el momento donde Dios abre el espacio y ahí es donde yo le doy la sentencia. ¿Sí me entiende? No necesariamente hay que hacerse un teólogo y estar con las muletillas. Amén, hermano. Gloria a Dios, aleluya, hermano. Amén, hermano. Ni siquiera es hermano. Amén, hermano. Gloria a Dios, hermano. Levante su mano, hermano. Cierre sus ojos, hermano. ¿Qué hermano? Ni 8 cuartos. Si ni son hermanos. Igual que cuando estoy en un culto y dicen, a ver, ¿quién nos visita por primera vez? Y levantan las manos y se ponen pie. ¿Cuántos le dan la bienvenida al hermano? No, es que hermanos, si ni saben si son hermanos.
Por default, ya está dentro, de aquí no sale si no es hermano. No. ¿Sí entiende esta parte? Que no necesariamente siempre tenemos que empezar con un versículo. A veces me ha pasado que yo voy con un testimonio o yo hablo de alguien que recibió algo y empiezo porque la palabra de Dios dice, y ahí aplico el versículo, y la palabra de Dios dice, y entonces la persona dice, oiga, y eso dice la Biblia, sí, usted no ha leído la Biblia, si quiere le consigo una, me interesa, porque ahora que lo estoy escuchando, digo, qué importante es la palabra, pero si uno quiere entrar a puros bibliazos, de Biblia Thompson tapa dura, para que, ¿verdad? Si no se le acomoda, le rompe uno el cráneo. No. Sigamos. Sea sensible a la persona que le está compartiendo y utilice las escrituras en forma apropiada y en el momento indicado. ¿Ok? Repito, utilice la escritura de forma apropiada y en el momento indicado. ¿Qué quiere decir esto? Si usted está hablando con una persona que está enferma, ¿qué escritura va a usar? Si usted está hablando con una persona que tiene problemas espirituales o tiene problemas en su familia, obviamente va a adaptar la necesidad a una ¿qué? A una palabra. ¿Sí entiende esa parte o no? No que la persona le está hablando que trae problemas de salud y usted está afincado en que sí, pero usted sabe que Cristo murió por usted y perdonó sus pecados y entonces le está hablando de una cosa que no le está prestando atención a lo que le está diciendo. Pero si usted entra por la sanidad y puede terminar por la salvación. ¿Me entiende? Se va para donde la gente lo llama y usted trae a la gente a donde usted los quiere llevar. Pero si le está hablando de su necesidad y usted está así, pero lo que pasa es que la Biblia dice que todos somos pecadores. Sí, pero es que tengo cáncer. Sí, pero la Biblia dice que todos somos pecadores por cuanto el Señor murió. Entonces es como que usted está hablando una cosa y la gente le está diciendo otra. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Se dan cuenta que cuando aprendemos a hacer las cosas vamos a tener mejores resultados? Ahora se dará cuenta que no es solamente salir a repartir tratados y hacer actividades en la calle, sino que tenemos que ser efectivos. Punto número 4, para ir avanzando. Dice, haga hincapié en el amor de Dios más que en el hecho de que el hombre es pecador. Le aclaro, el hombre debe aceptar que es pecador antes de reconocer su necesidad de una salvación. Pero esto no quiere decir que usted deba principar con este punto. Lo que le decía recién, recordemos que el Espíritu Santo trabaja en la vida de la persona, redarguyendo y convenciendo mientras nosotros estamos testificando. Prediquemos con amor y con gracia, sin olvidar que un día estuvimos en el lugar de la persona que nos está oyendo. Seamos otra vez empáticos con la gente, porque a veces perdemos la memoria muy rápido y nos olvidamos de dónde Dios nos sacó y nos olvidamos de la paciencia. ¿A cuántos Dios les tuvo paciencia como a mí? ¿O ustedes fueron esos niños que todo el mundo quiere tener? Que papá que lo agarra dice, este es mío. ¿Verdad que Dios nos tuvo paciencia y que nos tiene paciencia o no? Creo que cuando uno se autoexamina, se da cuenta cómo debe ser con la gente. Hermanos, el amor no se habla, el amor se demuestra. Jesús a nadie le dijo que los amaba, pero a todos se los demostró. Y la Biblia dice claramente en Romanos 5:8, y en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo ¿qué? Pecadores. Ahora que recibimos a Jesús, ya no somos pecadores, somos hijos.
para que usted no se olvide, porque hay gente que siendo hijo dice, mira este pecador. No, eres mi hijo, que puedes fallar, que me puedes ofender, pero eres mi hijo. No puede usted verse como una persona que no es hija o que no es hijo, porque mucha gente a veces por dar una falsa humildad dice, mira este trapo de inmundicia. Señor, yo no soy nadie. ¿Cómo no eres nadie? Eres mi hija, eres mi hijo. Vio que a veces traemos problemas de identidad. Entonces, no es lo mismo una persona que se arrepintió, que se convirtió en hijo y que le puede fallar a Dios, que una persona que no es hijo y que está lejos de Dios, que es lo que dice la Biblia, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el pecado que hace nos separa, pero Jesús nos acerca. Entonces, yo no puedo vivir como pecador si soy hijo de Dios. ¿Me sigue o no? ¿Entiende esta parte? Que la gente lo que necesita es conocer el amor de Dios. ¿Y quién tiene ese amor? Según Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Ok? ¿Entendió la parte esta que no hay que hacer hincapié? Porque no quiero que me malinterprete y diga, pero si la gente tiene que saber que es pecadora. Pero ¿quién es el que redarguye de pecado, juicio y justicia? Pero uno mientras está predicando, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo? Está trabajando en la persona. Y quizá le va a pasar que usted va a estar predicando y la gente va a estar llorando. Y le va a decir, ay, discúlpeme, pero no sé por qué estoy llorando. Es que siento algo aquí, siento algo aquí. Es el Espíritu Santo que está trabajando. Porque la palabra y el Espíritu Santo hacen equipo, hacen sinergia y empiezan a ministrar la necesidad de la gente. Entonces, cuando usted le pregunta si quiere recibir a Jesús, y seguro, porque ya el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Abrió su corazón. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nos vamos acercando al final. Bien, quinto, el apóstol Pablo dice, el punto 5 es hablar con sencillez. El apóstol Pablo dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este resucitado. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que entender algo. En primer lugar, cuando salimos a las calles, y esto lo enseño cuando preparo a las iglesias para las campañas, tenemos que entender que el vocabulario tiene que ser tan entendible que la gente pueda asimilarlo, porque a veces usamos la prevaricación, la concupiscencia y salimos con unas palabras que la gente se queda como diciendo, ¿y esto con qué se come? Jesús tenía un vocabulario sencillo, ¿sí o no? Tan sencillo que dice la Biblia que hasta los niños lo entendían. Entonces, cuando salimos a la calle, tenemos que salir con un vocabulario sencillo, un vocabulario claro, sí, entendible. Yo le recomiendo que elimine las muletillas, porque cuando uno no sabe qué hablar, mete muletillas. Amén, hermano. Gloria a Dios, hermano. Aleluya, hermano. Sí, hermano. Y ahí estamos, a ver qué nos sale para sacar la muletilla. Y a veces eso suena hasta tedioso, porque recuerde que la persona no sabe nada. ¿Qué sabe la gente a la que evangelizamos? Puede encontrar algún pródigo por ahí, pero el pródigo es el que le va a debatir o lo va a cuestionar. El que le va a decir, bueno, a ver, dígame usted por qué cuando usted encuentra a alguien que habla así, es porque es un pródigo, que por alguna curiosa y sencilla razón se fue a la iglesia, menos por la culpa de Dios.
Pero usted con esa gente no debata. A esa gente dele la oportunidad de regresar a casa. Y si siguen testarudos, dígale, ¿sabe qué? Tengo muchas almas que salvar. Usted ya sabe cuál es el camino, porque por el mismo camino que se fue, puede regresar. Dios lo bendiga. No, que se quedan ahí hasta media hora. Y lo peor de todo, que uno se quedó con la razón y el otro con la otra. Y lo único que se hizo fue perder el tiempo. ¿Ok? Muy bien. Importante, no cometa el error de pensar que tiene que hacer una buena presentación intelectual o filosófica para impresionar a la gente que le comparte. El apóstol Pablo no permitió que la gente se desviara de su objetivo. Se mantuvo dentro de la simplicidad del evangelio y obtuvo muy buenos resultados. Como verán, lo acabamos de leer en 1 Corintios 9, pero quiero que leamos Romanos 15, por favor. Y ahí les hice una pequeña ilustración de lo que es el puente de la vida. Romanos capítulo 15, verso 15 al 21, dice así: Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar por la gracia que Dios me ha dado, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Diga conmigo, así de fácil. Y este dibujito que ustedes tienen en la hoja 2, ahí habla de cómo está la humanidad y dónde está Dios, el abismo que nos separaba de Dios y qué fue lo que Jesús hizo para reconciliarnos con Dios. Dice que fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Dicen algunos que Jesús murió con los brazos abiertos porque de una mano tenía la mano del Padre y del otro lado la mano de la humanidad. Y por medio de su muerte fuimos reconciliados con Dios. Por eso es que Pablo dijo que el ministerio que tenemos todos nosotros es el ministerio de la reconciliación. ¿Y sabe qué significa la palabra reconciliación? Hacer que dos o más personas vuelvan a ser amigos. ¿Qué salimos a llevar nosotros? El mensaje de la reconciliación. Dios buscando reconciliarse con aquellos que todavía los separa un abismo, pero cuando conocen a Jesús, por medio de Jesús, son reconciliados y recibidos por el Padre. Amén. ¿Entienden esto? ¿Por qué dice la Biblia que la paga del pecado qué es? Y la muerte significa separación. Eso significa muerte, separación. El pecado nos separa de Dios, pero cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón, entonces ese abismo ya no es un peligro para nosotros, porque a través de Jesús lo superamos, lo pasamos por alto. Y dice la Escritura que nuestros pecados Dios los pasó por alto.
Todos nuestros pecados el Señor los pasó por alto, los sepultó en las profundidades de las mares, porque Dios es amplio en perdonar. Esto se lo digo porque alguna persona le va a decir, es que yo no tengo perdón de Dios, yo he hecho muchas cosas malas. No, todos tenemos acceso ¿a qué? Al perdón, al arrepentimiento y a la vida eterna. Bien, termino con esto y lo que usted va a encontrar en la hoja número 4 es cómo puede memorizar las citas bíblicas. Ahí tiene todo muy explicado, pero quiero terminar en la hoja 3. La hoja 3 dice, esta ilustración, la que les acabo de mostrar, del puente a la vida eterna, presenta gráficamente el modo en que como individuos nos separamos de Dios a causa de nuestros pecados. Muestra cómo la cruz, la muerte de Cristo, extiende un puente que cierra la separación que existe entre un Dios santo y una humanidad pecadora. Señala cómo podemos cruzar el puente para integrarnos a la familia de Dios, reconociendo nuestra necesidad de ser salvos y depositar nuestra confianza en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y así reconciliarnos con Dios. Ahora, el resumen del puente de la vida eterna consta de 4 cosas. Número 1, el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para el hombre? Paz y nueva vida para la humanidad. ¿Cuál es el problema del hombre? La separación. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Cuál es el remedio de Dios frente a esta situación? La muerte de Cristo en la cruz. ¿Y la respuesta del hombre cuál es? Recibir a Cristo como Salvador. Ahí, en esos 4 pasos, usted sabe cómo presentar la salvación a la gente que no la tiene. ¿Sí? El plan de Dios, número 1, ¿qué más? El problema del hombre, número 3, el remedio de Dios, y número 4, el hombre puede decir acepto o rechazo, pero no es problema nuestro. Ya, como dice el libro de Ezequiel, quedamos libres de esa sangre. Pero si no hablamos, esa sangre es puesta a nuestra cuenta. ¿Sí me sigue? Entonces, la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Mas el que no creyere será condenado. El original dice ya se condenó. Pero ante Dios, usted fue y llevó el remedio, pero la gente ¿qué hizo? Lo rechazó. Hay unos que van a rechazar y otros que van a ¿qué? Aceptar. ¿Para qué le digo esto? Para que no se desanime y diga, no, tan bonito que estuvo lo que nos enseñó, pero uno sale a la calle y se encuentra con otra cosa. No, uno va a salir a la calle y se va a encontrar con muchas cosas, pero no se tiene que desanimar. Recuerden que a Jesús mucha gente lo cuestionaba, lo juzgaba, lo buscaba para ver en qué se equivocaba, pero él seguía con su propósito. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y fui bueno y le puse la oración de fe para que tenga una oración tipo. Pero los pasos para cruzar el puente y reconciliarnos con Dios, ahí tiene los versículos. Número 1, reconocer que soy ¿qué? Pecador. El versículo que vimos recién. Por cuanto todos pecamos. No hay ni siquiera uno que quedó afuera. Todos pecamos. Segundo, arrepentirme de mis pecados, como dice en Hechos capítulo 3, verso 19, cuando dice, arrepiéntanse de sus pecados y vendrán del cielo tiempos de refrigerio. Amén. Tercero, pedir perdón a Dios por mis pecados. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí usted puede agregar, el pecado trae consecuencias. Por eso es que no solamente perdona, sino que también el Señor me limpia. Punto número 4, reconocer y aceptar que Cristo murió por mí y por mis pecados
en la cruz del Calvario, Romanos 5:8, que es el que le acabo de mencionar. Y por último, creer en Jesús con todo el corazón y recibirlo como mi único Señor y Salvador. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron y creyeron, no solo recibieron, porque a veces la gente lo recibe pero no cree. Mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí es donde la persona entiende que necesita a Jesús. ¿Por qué? Porque no hay salvación sin Salvador. No hay cielo sin Salvador. No hay Salvador sin salvación. Entonces, la gente tiene que saber, porque mucha gente que dice, pero yo no soy tan malo, se van a encontrar con esos que dicen, yo no soy tan malo, hay otros que son peores que yo. Yo creo que el evangelio es para los que andan peor que yo. No, el evangelio es para todos aquellos que queremos vivir la vida que Dios ofrece y queremos formar la familia de Dios que Dios quiere. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendió? ¿Usted cree que presentar a Jesús de esta manera es difícil? ¿Usted cree que es más efectivo presentar a Jesús así que dando un tratado en la mano? ¿Qué cree usted que puede ser más efectivo? ¿Que la gente escuche o que la gente lea cosas que no entiende? Y que lo escuche de la boca de alguien que lo ha experimentado, de alguien que verdaderamente valora lo que es la salvación, de alguien que sabe, como dijimos ayer, que el que muere sin Cristo, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Entonces quiere decir que la peor tragedia no es la muerte. La peor tragedia es morir sin Cristo. Entonces cuando usted le esté hablando a alguien, usted piense que si esa persona se le va sin Cristo y muere sin Cristo, el infierno es su destino eterno. ¿Entiende cómo tenemos que salir? No podemos salir en la carne, tenemos que salir en el Espíritu. Y esta es la oración de fe. Se la hice para que tenga un patrón, no necesariamente la tiene que hacer igual. Pero aquí está todo lo que pide la Biblia de una persona que se arrepiente. Padre Celestial, reconozco que soy pecador o pecadora, me arrepiento de mis pecados, creo que Jesucristo murió por mis pecados, que resucitó de la muerte y que vive para siempre. Le abro voluntariamente la puerta de mi corazón y de mi vida y recibo a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Deseo que Él sea el Señor de mi vida y que el Espíritu Santo llene todo mi ser con su presencia y me ayude a caminar en esta nueva vida que he recibido por fe, en el nombre de Jesús. Amén. Tengo unos minutos para escucharlo. Puede hablar. Esta hoja que les digo es una guía para que usted aprenda los versículos de memoria. Tiene una dinámica muy buena que dice aquí secuencia habitual de citas. Dice el tema, la referencia, el versículo y la referencia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el tema puede ser el pecado nos separa de Dios. Ese es el tema. ¿Cuál es la referencia? Por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. El versículo, ¿cuál es? Romanos 3:23. La referencia, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y después lo puede hacer referencia, versículo, versículo, referencia, porque a veces compartimos la palabra, pero no damos la cita bíblica. No, es que la Biblia dice, pero si la gente quiere buscarlo, ¿dónde la encuentra? En cambio, cuando usted dice Romanos 3:23, o la Biblia dice que el pecado nos separa de Dios, porque Romanos 3:23 dice, usted dice la referencia, termina la cita bíblica y así va. Esto le va a ayudar
a que puedan memorizar los versículos y no estar, a ver, discúlpeme, ay, se me pasó, lo traía marcado, pero no sé. Bueno, pero está en la Biblia, hermano, ¿sabe? Sí pasa. Todo lo que yo les estoy compartiendo son cosas que hemos vivido en el campo, en la calle, con la gente. Y lo peor de todo, que a veces la gente hace preguntas y estamos como los testigos de Jehová. Dígame cuándo la puede visitar el maestro. Y andamos patinando. ¿Por qué? Porque salimos a evangelizar en la carne y sin Biblia. Y a veces la gente va a hacer preguntas que nosotros tenemos que estar preparados para responderlas. ¿Ok? Así que esto es tarea para ustedes. Como ya les regalé el material, ahora tienen tarea. No iba a ser todo tan barato. ¿Entendimos cómo compartir a Jesús o no? ¿Cree que puede hacerlo? ¿O va a ayunar y a orar? ¿O le va a pedir a Dios que le muestre, que le baje una visión celestial y que le diga, ve a hacer lo que hace más de 2000 años dejé escrito en la palabra? Póngase de pie. Si no tiene dudas, doy a entender que ya lo supo todo. Ese material es suyo, no lo pierda, téngalo en un lugar donde usted lo pueda encontrar. Guárdelo, valórelo, porque no son hojas, es trabajo que lleva mucho tiempo y que esto se va a ir haciendo parte de usted a medida que usted se vaya familiarizando. Recuerde cuál es nuestro reto antes de que este año termine: ir por los nuestros. Ayer levantamos casi todos las manos, si no me falla la vista, diciendo, hay alguien en mi familia que no conoce a Jesús. Lo triste de todo es que yo sí lo conozco. Pero qué duro es muchas veces familias cristianas, cuando le fallece un ser querido, que vaya el pastor a hacerle servicio, para que al menos los que van a ir al velorio, que no van a venir a la iglesia, escuchen el evangelio. Y yo digo, ¿y el que murió? Porque el que corrió más peligro fue el que ya no tiene oportunidad de arrepentirse. Y siempre estamos esperando que alguien más haga lo que nosotros tenemos que hacer. Se lo dije ayer, evangelizar no es trabajo de algunos, es responsabilidad de todos. Yo les dije que les iba a compartir algo hoy. Yo le dije a Dios en el año 2018, le dije, dame la oportunidad de poder viajar a mi país y no te lleves ni uno de mis hermanos, ni ninguno de mis sobrinos, ni ninguno de mis cuñadas. Tengo 3 hermanos, bueno, tenía 3, falleció uno en el 2019. Ahora quedamos 3 y 3 más por parte de mamá y papá. Y yo le dije a Dios, quiero ser profeta en mi tierra. Y le digo, quiero llegar y quiero ser yo el que les predique. Quiero ser yo el que ore por ellos. Y me acuerdo que hice una carne asada para todos y llegaron todos, y después de convivir y compartir, le dije como los mormones, necesito que me den 5 minutos, el número de la gracia. Y me dice mi hermano mayor, no solo 5, los que quieras. Le digo, bueno, entonces tomo tu palabra. Y ahí los tenía todos en una mesa larga así. Mi esposa, la nena estaba chiquita, Fabián de un lado, y les dije, quiero compartirles a Jesús. No quiero hablarles
de una religión? Porque la religión es como los partidos políticos. En vez de unir, dividen. Eso es la religión. La religión la inventó el hombre, no Dios. El hombre inventó la religión para acomodar sus pecados de manera diplomática y decir: esto es válido, esto no es válido. Entonces comencé a hablar, y cuando les empecé a compartir a Jesús, levanté mi mirada y todos estaban llorando. Y dije: entonces sí se pueden romper reglas, porque toda generalidad tiene su excepción. Y no sé si fui valiente o no, pero yo quería ser el puente para que ellos pudieran conocer a Jesús. Y yo les dije: tengo que volver a México, pero puedo dejarles lugares donde ustedes se congreguen, ya están grandes, y voy a dejarlos encargados con amigos míos que van a la iglesia donde yo fui. Yo tuve la oportunidad de, en una campaña donde Dios le dijo a mi pastor que sacara la iglesia a la calle, y la carpa estuvo 6 meses en una cancha de fútbol y haciendo cultos de lunes a domingo y ganándose alma todas las noches, terminando las reuniones a las 2 de la mañana, empezando a las 8 de la noche. Y ahí llegó mi hermano menor con toda su familia a escucharme predicar, pero porque una hija se le había ido de la casa con el novio. Ver a mis 2 sobrinos subirse y agarrar la batería y decir: tío, esto está bien bueno, me decía. Yo quiero aprender a tocar la batería. Decirle a mis papás que me traigan. ¿Por qué les digo esto? Porque no podemos esperar que el diablo se lo lleve para quedarnos llorando como los judíos frente a un muro de lamentos, poniendo papelitos ahí, creyendo que lo que le pedimos y le metemos en el papelito del muro de los lamentos, Dios lo va a conceder. Iglesia, los tiempos cada vez se acortan más. Los tiempos cada vez van a ser peor. No sé hasta cuándo vaya a vivir usted y hasta cuándo vaya a vivir yo, pero yo me propuse hacer lo que dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la fe, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este año que viene tiene que empezar la iglesia a ser una iglesia ganadora de almas. No podemos seguir haciendo solo eventos para adentro, para adentro, para adentro, y afuera se nos está muriendo la gente sin Cristo. Si las actividades que hacemos no están salvando gente, no creo que esté sirviendo de mucho. Discúlpeme que se lo diga con tanta sinceridad, pero si en lo que estamos haciendo no se está salvando la gente, no creo que esté sirviendo de mucho. Nos estamos solo retroalimentando, pero creo que ya estamos demasiado gordos espiritualmente como para seguir con el mismo sistema. Así es que usted decide si se queda donde está o le dice: Señor, quiero ser un ganador de almas. Yo creo que me puedes usar, a pesar de los defectos que tenga, a pesar de la debilidad, a pesar de los errores y todo lo que quieras, me puedes usar. Porque la Biblia está llena de gente con errores que fueron usados por Dios, y hoy hablamos de ellos como una eminencia espiritual. Así es que mientras adoramos a Dios, usted decide si se queda en la silla o da un paso al frente y le dice: Señor, yo quiero ser un ganador de almas.